Hola, soy Enrique de Ibérica Overland y en este vídeo vamos a hablar de un elemento rodeado por muchos mitos, la barra Panhard. Para saber qué es, para qué sirve, cuándo hay que cambiarla y cómo hacerlo, he hablado con los especialistas de 4x4 Project y me han contado todos los secretos de la barra Panhard. Para que podáis ver todo el proceso paso a paso, instalaré una de sus barras Panhard ajustables en mi Jeep Grand Cherokee. ¡Vamos a ello! Antes de nada, vamos a ver qué es la barra Panhard. La barra Panhard es uno de los elementos que guían el eje en cualquier vehículo de eje rígido, como es el caso de mi Jeep Grand Cherokee. Junto con los brazos de suspensión, se encarga de posicionar el eje correctamente y, por tanto, tiene una gran influencia sobre el comportamiento del vehículo. Uno de sus extremos va anclado al chasis del vehículo y el otro al eje, evitando así que el eje se desplace con cargas laterales, por ejemplo, al tomar una curva. La mayor desventaja de los sistemas de suspensión con barra Panhard es que inevitablemente el eje se desplazará lateralmente al comprimirse o extenderse la suspensión. Por ello, una barra Panhard de origen funcionará adecuadamente con la altura original, pero se quedará corta al levantar el coche, ya que con la altura aumenta también la distancia entre el eje y el chasis. Por eso será necesario ajustar la medida de la barra Panhard para evitar que el eje quede descentrado al elevar el vehículo. No hacerlo podría causar multitud de problemas como que vuestro 4x4 no trace correctamente en línea recta, el famoso death wobble o bamboleo de la muerte, frenada desequilibrada y problemas de ABS y ESP, entre otros. En el mundo del off-road, a menudo prestamos demasiada atención a las apariencias sin tener en cuenta que lo realmente importante es lo que va dentro. Todos queremos tener un coche muy guapo, pero no siempre pensamos en la funcionalidad. A mí me pasó justo eso hace unos meses cuando levanté la suspensión de mi Grand Cherokee y monté ruedas más grandes. Mi dirección se desviaba hacia la derecha y no conseguía saber por qué. Llevé el coche a varios talleres y todos me decían lo mismo, la dirección está perfectamente alineada. Gracias a los amigos de 4x4 Project, por fin entendí qué es lo que había hecho mal. Mi vieja Panhard era muy corta para la nueva altura del vehículo. Necesitaba una Panhard ajustable para poder volver a centrar el eje con la nueva altura del vehículo. 4x4 Project fabrica exclusivamente esta Panhard para el Jeep Grand Cherokee WJ. Esta barra no es solo ajustable en longitud, sino que además es mucho más robusta que la original, al estar completamente fabricada en acero cromoly. Si os fijáis, veréis que en el extremo del eje va equipada con un silent block de poliuretano para filtrar vibraciones. En el extremo del chasis va equipada con una rótula de alta calidad FK con pista de teflón para evitar ruidos, permitiendo así un ajuste preciso, con mucho menos juego que la Panhard original. Os voy a mostrar cómo ajustar la barra Panhard dependiendo de la altura de vuestro vehículo. Vamos a tomar como referencia mi Jeep WJ, que tiene 2 pulgadas de elevación. Como siempre que trabajemos en nuestro coche, tomaremos medidas de protección básicas. Sobre un firme nivelado ponemos el freno de mano y calzamos las ruedas traseras. Es importante que el vehículo esté cargado con el peso con el que suele rodar, para que la suspensión esté en la posición de reposo correcta. Para ajustar la barra Panhard correctamente, en primer lugar debemos medir la posición actual del eje, para identificar la corrección necesaria. Para el desplazamiento actual sin una máquina de alineación, deberemos antes de nada centrar la dirección. Ahora, ayudándonos de un perfil recto, medimos la distancia de la cara exterior de la rueda a un punto de referencia del chasis. En este caso, tomamos la medida a la copela del muelle, que es idéntica en ambos lados. Tomamos la medida primero en un lado y luego en el otro y la comparamos. Lo ideal es hacer varias medidas en cada lado y tomar su valor medio para ganar precisión. En el caso de nuestro Grand Cherokee, hemos medido 38 centímetros en el lado izquierdo y 37 en el derecho, lo que nos indica que el eje ha quedado desplazado 10 milímetros hacia la izquierda tras la elevación. Para centrarlo, deberíamos desplazarlo 5 milímetros hacia la derecha, llevando ambas medidas a 37,5 centímetros, lo que significa que nuestra barra Panhard debería ser 5 milímetros más larga que la de origen actualmente instalada. Anotamos esta medida para no olvidarla y procedemos a desmontar la barra Panhard original. Para ello, soltamos los tornillos de los anclajes del eje y del chasis. Oh my God.
Attention là, Pierre. Un pequeño truco, por si los tornillos quedan en tensión evitando que los podáis retirar con facilidad, es buscar un ayudante que mueva el volante unos pocos grados a un lado u otro. Así conseguiréis que los tornillos queden libres de tensión. Una vez retirado el primero, el segundo saldrá fácilmente. Retiramos la barra Panhard y medimos su longitud entre ojales. En este caso, 81,5. Con nuestro cálculo habíamos definido que nuestra barra Panhard debe tener 5 mm más que la de serie. Así que tomamos la barra Panhard ajustable de 4x4 Project, la ajustamos a 82 centímetros y apretamos la tuerca de seguridad a mano solamente. Ahora vamos a instalar la barra Panhard y comprobar nuestra medida. Instalamos primero el extremo del eje colocando el tornillo a mano solamente. Ahora instalamos el tornillo del anclaje del chasis utilizando el mismo truco del volante si fuera necesario. Una vez montada, repetimos la medición y constatamos que el eje haya quedado centrado. Si la posición no es perfecta, soltamos únicamente el tornillo del chasis, ajustamos la rótula media vuelta a un lado u otro, según queramos alargar o acortar, volvemos a colocar el tornillo y repetimos la medición. Así sucesivamente hasta que comprobemos que el eje ha quedado bien centrado. Con el eje en su posición correcta, procedemos a apretar los tornillos de ambos anclajes al par indicado en el manual de taller y la tuerca de seguridad de la rótula. Y eso es todo. Ahora solo falta salir a probar el coche y comprobar que todo funciona bien y no haya interferencias entre componentes. Eso sí, si habéis ajustado la barra Panhard, tendréis que corregir la dirección, porque se os habrá descentrado. Si tienes un Jeep WJ y necesitas una barra Panhard como esta, encontrarás el link en la descripción de este vídeo. Además, utilizando el código de descuento iberica-overland en tu compra en 4x4project.com, te beneficiarás de un descuento promocional de un 5% en toda la gama de productos de suspensión 4x4 Project Design, como barras Panhard, brazos, casquillos y kits de adaptación para diferentes vehículos. Si este vídeo te ha sido útil, dale un like. Y para estar informado sobre el mundo de Offroad y Overland, suscríbete.